Bienvenidos y bienvenidas a Pensiones, lo que debes saber, un espacio de Jupema creado para conversar de forma clara y sencilla sobre temas que impactan directamente nuestra calidad de vida, nuestro futuro y nuestra tranquilidad. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Pensiones, lo que usted debe saber, un espacio de reflexión y aprendizaje. Hoy vamos a hablar sobre un tema que muchas veces genera preguntas y en ocasiones incluso preocupación. Vamos a hablar sobre los proyectos de ley que se encuentran en la corriente legislativa. Muchas veces escuchamos las noticias que hay iniciativas de ley, pero no sabemos cómo nos pueden impactar estos proyectos. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña el licenciado José Antonio Segura Meoño, director de la División de Pensiones de Jupema. Don José Antonio, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, un gusto saludarlas y saludarlos, y Sonia, con todo gusto para conversar de este tema tan importante que históricamente pues al Magisterio Nacional le ha preocupado y en este momento no es la excepción por las circunstancias que están ocurriendo políticamente. Con todo gusto. Muchas gracias, don José Antonio. Y usted ha hablado algo muy importante, porque en este tema de los proyectos de ley hay repercusiones, tanto para las personas trabajadoras en servicio como para las personas pensionadas. Pero para poder generar un contexto a la audiencia y aclararlo desde un inicio, ¿qué es un proyecto de ley, don José Antonio, y cómo llega a convertirse o no en una ley? Sí, parece a veces el concepto como algo trivial, pero es algo muy importante porque finalmente un proyecto de ley es una iniciativa, es una idea, es algo que se quiere reformar de la normativa que rige al país, que puede ser presentada por diputadas, diputados, por el mismo pueblo costarricense o el Poder Ejecutivo. Entonces se pretende cambiar cosas para bien o para mal, dependiendo de la perspectiva, y pues le corresponde finalmente a la Asamblea Legislativa conocer estas reformas que se pretenden a la normativa o nuevas leyes que se pretendan presentar a la Asamblea Legislativa. Y es que estos proyectos requieren análisis, requieren discusión, incluso votación antes de convertirse en una ley, ¿verdad? Y también tomar el parecer de las partes interesadas, ¿verdad? De cuáles son las implicaciones que tienen para, bueno, en este caso, si hablamos de pensiones, para las personas trabajadoras de la educación directamente. Entonces, cuando escuchamos proyectos de ley sobre pensiones, don José Antonio, ¿qué aspectos suelen regular o modificar de una ley? Sí, sí, y esta temática es sumamente relevante y lo han visto ustedes en las constantes discusiones que se presentan sobre reformas a los sistemas de pensiones, sigue este caso del Magisterio Nacional, y estas iniciativas pues, pretenden alterar cosas o derechos que ya tienen las personas. Por eso les mencionaba que históricamente, en el caso del Magisterio Nacional, pues se han logrado reformas para los trabajadores de la educación y para el sistema de pensiones del Magisterio Nacional. Y esas reformas pues van orientadas a cambiar cosas. Lamentablemente, en las circunstancias actuales, a cambiar aspectos que ya hoy tiene la normativa del Magisterio Nacional en la parte de pensiones, generando perjuicios. Entonces, estas ideas que están en la Asamblea Legislativa, que llevan todo este proceso interno de discusión por parte de los diputados, donde, como bien mencionas, participan evidentemente en la discusión los diputados, quienes finalmente son los que toman las decisiones dependiendo del tipo de proyecto, si es por una mayoría simple, 29 o 38 diputados. Y además, precisamente los afectados tienen la posibilidad de participar en la discusión de esos proyectos, pero finalmente son los diputados quienes toman las decisiones de aquellos aspectos que perjudiquen o no perjudiquen, en este caso, al régimen de pensiones del Magisterio Nacional, de los dos regímenes. Bueno, Claro. es importante señalarlo, ¿verdad? Que no se crean excluidos unos u otros. Hay proyectos que están afectando tanto al régimen de reparto como al régimen de capitalización colectiva. Y eso es muy importante, don José Antonio. Y ahora vamos a citar algunos de ellos para que usted profundice, ¿verdad?, de cuáles son las implicaciones que estos proyectos tienen. Pero sobre todo, incluso porque muchas veces atentan contra derechos adquiridos, contra luchas que, como usted bien ha mencionado, ¿verdad?, han sido conquistas del Magisterio Nacional. Pero hay un punto fundamental y es donde aquí quiero llegar, es sobre la conciencia que tiene que tener cada persona trabajadora de la defensa del régimen, sobre la necesidad de estar informados cuando estos proyectos están en la corriente legislativa,
cuando en muchas ocasiones se hace un llamado, ¿verdad? Y no solamente eso, no es simplemente acudir al llamado, sino también estar informado de cuáles son las implicaciones. Y sobre esto, ¿por qué es tan importante que las personas conozcan cuál es la esencia de esos proyectos, qué está en juego, tanto de personas trabajadoras en servicio como de personas pensionadas y jubiladas, independientemente del régimen al que coticen? Bueno, como lo hemos visto en episodios anteriores, en la Junta estamos hablando de los regímenes que directamente tienen una afectación o un beneficio a las personas trabajadoras de la educación, sea régimen transitorio de reparto o régimen de capitalización colectiva. Entonces, sobre esto, ¿por qué es tan importante que las personas conozcan estas iniciativas y sus alcances? Como lo mencionabas, yo siempre cito una frase que me gusta mucho porque la he escuchado en las organizaciones del Magisterio Nacional que defienden, al igual que la Junta, los derechos de las personas, y es que al Magisterio Nacional no le han regalado absolutamente nada. Cuando digo que no le han regalado, es precisamente que todos los trabajadores de la educación unidos en las organizaciones y la Junta de Pensiones como una institución de todos los trabajadores del Magisterio Nacional, siempre han peleado por los derechos que hoy se tienen. Y esos derechos que se pretenden pues, ser cambiados, como lo vamos a profundizar más adelante, han sido conquistas históricas. Entonces es importante que todas y todos ustedes analicen, investiguen, escuchen esta información que estamos brindándoles a ustedes, que visiten la página de la Junta de Pensiones para que se informen de cuáles son los peligros, las amenazas que están teniendo estos proyectos y puedan defenderlos. Entonces, si dejamos de hacer algo hoy, en el futuro nos vamos a lamentar de no tener en el peor de los escenarios una pensión o perder los derechos adquiridos, como mencionabas, que han sido peleados históricamente en beneficio de todas y todos ustedes. Entonces, lo que hagamos hoy va a ser trascendental para el futuro, para tener una pensión y poder disfrutarla de una manera digna. Don José Antonio, mencionamos que vamos hoy a conversar de 3 proyectos y también quiero que, aprovechando que usted es el coordinador técnico del Foro de Presidentes y Secretarios Generales, también ahora nos cuente, ¿verdad?, las luchas que se han hecho desde el foro por la defensa, ¿verdad?, de estos proyectos. Vamos a hablar del 24.786, que es el que hemos oído, ¿verdad?, en todas las noticias, todas las semanas, porque la Comisión de Sociales, y que también usted mencione qué es una comisión y por qué se asigna en un proyecto. Vamos a tener otro podcast donde vamos a ver un poco más de la dinámica ya a lo interno de la Asamblea, pero este proyecto que está convocado y que lo está siendo analizado por la Comisión de Sociales, ¿verdad?, los martes y los miércoles de la semana, y es el luchando por la justicia de un sistema de pensiones del sector público. Entonces, cuéntenos qué es este proyecto, ¿verdad? ¿Qué es lo que busca este proyecto y las implicaciones que tiene para el régimen transitorio de reparto? Sí, esto es un proyecto sumamente delicado para, y hablo de los trabajadores y de las personas pensionadas del Magisterio Nacional y que, como usted lo menciona en el nombre, el título del proyecto suena muy social, muy justo y no tiene nada de justicia, ¿no? Es un proyecto que genera una afectación sumamente negativa, que como mencionas está en discusión internamente en la Comisión de Asuntos Sociales, ¿verdad? La Asamblea Legislativa tiene un proceso interno de discusión de los proyectos. Dependiendo de la temática, tienen que ser asignados a una comisión. Bueno, este proyecto está en la Comisión de Asuntos Sociales y el proyecto en esencia lo que busca es recortar las pensiones de las personas del régimen transitorio de reparto para igualarlas al régimen de la Caja Costarricense del Seguro Social. Bueno, como sabemos, el régimen del magisterio es un régimen especial, que tiene su propia estructura, su propia administración. Para que no se confundan las personas, cotiza más que el resto de los Es un regímenes, punto muy importante. para que no quede la idea que es diferente solo porque sí, no, es diferente porque tiene cotizaciones mayores que las que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social Pero sigue cotizando. y se sigue cotizando una vez las personas pensionadas. Entonces, este proyecto otorga pensiones en función de las cotizaciones que las personas han reportado. Cotizaciones que van para no profundizar mucho, pero que es bueno señalarlas, que van de un 12 a un 16%. Y una vez pensionadas, las personas siguen cotizando desde un 25 hasta un 75%. Contribuciones sumamente groseras, como lo ha dicho la misma sala. Claro. Y este proyecto, entonces, lo que busca es recortar las pensiones de las personas del régimen transitorio de reparto
para igualarlas, es decir, rebajarlas, recortarlas, reducirlas al monto máximo que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social sin postergación, que en este momento es 1.7 millones de colones. Entonces, evidentemente eso genera una afectación a todas las personas porque está afectando los derechos adquiridos, como mencionabas, Así es. de las personas que ya tienen décadas de estar Sí. pensionadas en el Magisterio Nacional y que de la noche a la mañana se les pretende recortar. Eso no tiene absolutamente ningún concepto de justicia. Por eso le digo que el título que tiene el proyecto es sumamente equivocado desde un Estado de Derecho y el proyecto en esencia lo que pretende es recortarlas, pero también pretende igualarlas, ¿verdad?, a todos los conceptos que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social. Por ejemplo, ¿verdad?, para que las personas también no se confundan creyendo, no, yo estoy por debajo de 1.7 millones y a mí no me afecta. No, les va a afectar a todos porque el proyecto dice también que los aumentos de costo de la vida que afecta a la totalidad de las personas, las 46.000 personas pensionadas por el régimen de reparto, se van a hacer de conformidad con lo que indique la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces está igualando regímenes que no tienen ninguna relación, ¿verdad? Las cotizaciones vienen de lugares diferentes, los aportes son distintos y en consecuencia no tiene por qué afectarse esos derechos adquiridos. Entonces sí es importante que todos los pensionados, las 46.000 personas pensionadas del régimen de reparto, se preocupen, indaguen, participen y averigüen, porque si es una afectación que les va a llegar a la totalidad. El recorte por un lado, la aplicación de los costos de la vida cuando la caja decida aplicar costo de la vida, ¿verdad? Porque la caja tiene una realidad financiera que hemos indiferente y una realidad actuarial y financiera que todos hemos escuchado en los medios de comunicación. Entonces hay que estar alertas porque si el proyecto tiene una afectación para la globalidad y para un grupo es recortarle los derechos, derechos adquiridos, repito, desde hace décadas, y que eso desde el punto de vista jurídico es totalmente inconstitucional, pero bueno, como hablábamos, la Asamblea Legislativa tiene la potestad de aprobar o no aprobar la ley Así es. y pareciera, y eso hay que mencionarlo transparentemente, ustedes han visto que la Asamblea Legislativa quedó conformada por 31 diputados de la fracción oficialista, ahora y es el gobierno, eso es importante, es el gobierno el que presentó este proyecto, Entonces, proyecto. el 24.786, con el ánimo de recortar lo que ellos han llamado equivocadamente las pensiones de lujo, ¿verdad? Entonces, el gobierno tiene el respaldo en la Asamblea Legislativa de los 31 diputados para aprobar este proyecto. Entonces, aunque hemos dicho que el proyecto requiere 38 votos, pero bueno, ellos pueden hacer interpretaciones que llevarían a aprobar el proyecto con 31 votos. Pues eso es importante tenerlo claro. Eso es muy para que ustedes importante. sepan la realidad política en la Asamblea Legislativa. De ahí la importancia de estar informado, don José Antonio, y también de acudir cuando las bases nos llaman, ¿verdad? Usted mencionó que también hace relación con el tema de costo de vida, ¿verdad? Tenemos más de 6 años que las pensiones no se revaloran, las pensiones del régimen transitorio de reparto, la pensión de la ley 2248 y 7268, y por eso surge el proyecto 24.353, que es ley para descongelar las pensiones del régimen transitorio de reparto contempladas en la ley, y indicamos 2248 y 7268. Quisiera que por favor también nos profundice sobre este proyecto, ¿verdad? Y sobre la injusticia que también se está haciendo, porque sobre este sí nosotros vamos positivamente, ¿verdad? En el otro estamos en contra, en ese estamos a favor. ¿Y cuál es la posición de JUPEME? Sí, y hago la relación de los dos proyectos que mencionábamos anteriormente, el 24.786, que perjudica y que, como les decía, una de los artículos es precisamente para afectar los costos de la vida. Bueno, este otro, el 24.353, fue una lucha muy importante precisamente para descongelar las pensiones. ¿Por qué? Para las personas que no conocen, no están muy informadas y como dices, hay que informarse. A partir del año 2020, las pensiones de las leyes 2248 y 7268 están congeladas y no crecen. ¿Por qué? Porque los aumentos están en función de lo que se acuerde para el trabajador de la educación. Como el trabajador no ha tenido aumento durante estos 6 años, entonces a las personas pensionadas por estas dos leyes que están vinculadas a esos aumentos no reciben. ¿Cuál fue la salida para tratar de desentrabar ese congelamiento de las pensiones? Bueno, la presentación de ese proyecto que nace precisamente de la petición de las personas pensionadas para presentar este proyecto a la Asamblea Legislativa, y después de múltiples negociaciones, múltiples esfuerzos, se logró que fuera aprobado en la Comisión de Gobierno, no, perdón, en la Comisión de Asuntos Hacendarios, que es otra comisión que Otra comisión. analiza
analiza temas que tienen que ver con aspectos presupuestarios. Esta comisión lo aprobó, el plenario, después de un forcejeo en la administración anterior y en la legislatura anterior, de un forcejeo muy fuerte con los diputados, logramos que se aprobara el proyecto para que se convirtiera en ley. Pero hay uno de los procesos muy importantes que cuando un proyecto sale aprobado por la Asamblea Legislativa necesariamente requiere pasar a Casa Presidencial para que Casa Presidencial apruebe y firme la publicación de la ley. Bueno, lamentablemente la Constitución Política da esa herramienta para que el Poder Ejecutivo diga si está de acuerdo o no está de acuerdo con la aprobación de esa ley. Lamentablemente el Poder Ejecutivo vetó, ese es el término constitucional, vetó el proyecto, es decir, que no lo avaló, lo remitió nuevamente a la Asamblea Legislativa para que si la Asamblea Legislativa decide aprobarlo, resellarlo, como se llama técnicamente, ocupa 38 votos. Bueno, en ese proceso está precisamente la Asamblea Legislativa, pero el proyecto fue rechazado, y lo digo con toda la transparencia, fue rechazado por la Casa Presidencial porque no comparten la aprobación de este costo de la vida que estaba generando evidentemente injusticias, estaba generando discriminación, pero el Poder Ejecutivo no quiso aprobarlo. Y en este momento, el periodo de decisiones extraordinarias, donde es el Poder Ejecutivo el que define qué proyectos debe discutir la Asamblea Legislativa, el que convoque exactamente, no lo han convocado. Por lo tanto, la Asamblea Legislativa no ha podido discutir el proyecto, pero aunque quisiera discutirlo, con el escenario de la administración anterior y la cual, como les decía, donde hay 31 diputados de gobierno, no hay un escenario muy difícil para que se apruebe, ¿verdad? Porque mayoritariamente la fracción de gobierno y no comparte el proyecto. Entonces, además de que está congelado porque no se puede discutir al no haberse convocado, no avisoramos tampoco una posibilidad de que los diputados actuales de la fracción de gobierno, y valga mencionar, el resto de fracciones se han apoyado, han defendido el costo de la vida, pero el proyecto está congelado. Bueno, entonces esas son las realidades políticas que tenemos en la Asamblea Legislativa, donde a pesar de la bondad del proyecto, de la justicia que tiene el proyecto 24.353, pues hay una oposición de la fracción de gobierno y de la fracción mayoritaria en este momento, con 31 diputados, que no quieren aprobar el proyecto. Y tendrían la posibilidad de aprobarlo en el tanto el Poder Ejecutivo lo convoque. Evidentemente hay una comunicación entre el gobierno y la fracción oficialista para que lo convoquen, pero no tienen la voluntad de hacerlo. Don José Antonio, hablamos de dos proyectos que tienen una afectación directa al régimen transitorio del reparto, pero también hablemos de proyectos que inciden directamente y que tienen una afectación negativa en el régimen de capitalización colectiva, que es el régimen que administra Jupema de una manera técnica, jurídica y financiera. Por favor, si conversamos sobre el proyecto 23.733, que es mismo patrón, igual contribución, y el proyecto 23.625, que es el de pensión básica universal. ¿Cuáles son las implicaciones de estos dos proyectos? Sí, correcto. Y retomo rápidamente, como conversábamos al inicio, para que las personas tengan claridad de que esto es una cosa de todo el Magisterio Nacional, es una afectación de todo el Magisterio Nacional. No es que las personas del régimen de reparto, cuando escuchan estos otros proyectos, digan, esto no es conmigo. Así es. O las personas del régimen de capitalización, a la inversa, digan, no, lo que es de reparto no me afecta. No, todo está unido, todo tiene una afectación para el Magisterio Nacional. Entonces es importante Que la lucha la demos juntos. que la lucha sea unida, sea conjunta, sea de todos, porque la así es, afectación es para todos. todos. Y estos dos proyectos, efectivamente, como mencionas, afectan al régimen de capitalización colectiva, un régimen que es estable, que está equilibrado, que tiene una administración sana por el mismo Magisterio Nacional, a través de la Junta de Pensiones, la representación de todas las organizaciones del Magisterio, la gobernanza es del mismo Magisterio Nacional, es la representación en la Junta Directiva. Así que son ustedes los dueños y los administradores de este régimen de capitalización colectiva, que valgan, ya lo hemos mencionado en otros momentos, pero que tiene un fondo acumulado de 6.1 billones de colones, eso es importante resaltarlo. Pero bueno, hay proyectos que están orientados, estos dos que mencionas, a debilitar estos fondos. Así es. El primero que mencionabas, el 23.733, volvemos a un nombre que suena muy pomposo, muy de justicia, muy de igualdad, pero no. El régimen de capitalización se financia con el aporte patronal, que en este momento es de un 6,75%, y ese aporte está en función de la técnica actuarial para que el régimen sea equilibrado. Bueno, ese proyecto lo que pretende, presentado en la administración anterior, es recortar ese porcentaje
del aporte patronal para que sea igual al régimen de la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces vean que estamos yendo a la unificación de los regímenes de pensiones. No pueden igualarse regímenes distintos. Entonces si le quitamos ese 1% que perdería el régimen de capitalización, lo va a desequilibrar. Ahí ya perdemos el equilibrio, que hay un concepto técnico que se llama la razón actuarial, que está en 1.02. Eso refleja que hay un 100% de Claro. equilibrio. Si le recortamos un 1%, lo desequilibra. Y el otro proyecto, el 23.625, que va en la misma línea, es la pensión básica universal, es una pensión para todos los costarricenses, pero no es que el concepto sea equivocado, es que el concepto está diseñado quitándole recursos al régimen de capitalización, quitándole el aporte estatal, ¿verdad? El anterior era el patronal, aquí es quitar el aporte estatal, que en este momento es un 1,75%, para pasarlo al financiamiento de la pensión básica universal que va a ser administrada por la Caja Costarricense. Entonces, si sumamos el 1% del proyecto anterior más este 1,75, el régimen de capitalización estaría perdiendo el 2,75 y desde luego eso desequilibra el régimen. Totalmente. ¿Con cuáles consecuencias? Que lo tiene uno de los proyectos, el 23.733, que hay que subir la edad a 60 años, ¿verdad? Entonces yo creo que ustedes deben estar claros en que si actualmente el régimen tiene un requisito de 55 años, hay que subírselas a 60 porque hay que equilibrar el régimen y el proyecto lo dice. Entonces son dos proyectos sumamente nefastos, sumamente graves, ¿verdad? Que hay que informarse, hay que conocer y hay que pelear por estos derechos que ha logrado el Magisterio Nacional. Sí. Muchas gracias, don José Antonio, porque esto nos ha permitido tener con claridad, ¿verdad?, las afectaciones de estos proyectos en cualquiera de los dos regímenes. Y como hablamos anteriormente, la importancia de estar informados y de hacer una lucha conjunta. En el último minuto, ya para cerrar, estos temas siempre apasionan y es de seguir ampliando. ¿Cuál sería el mensaje que usted quiere compartir con las personas trabajadoras de la educación sobre la necesidad de hacer defensa del régimen? Como lo dije al inicio, la frase que me parece que es vigente, las cosas al magisterio no se las han regalado. Todos estos derechos que hemos comentado, el régimen de reparto, que aunque ya está cerrado, sigue todavía otorgando las pensiones y hay personas que tienen el derecho a seguir disfrutándolas, o en el régimen de capitalización, la esperanza de pensionarse en el futuro, como hemos dicho, por los próximos 100 años el régimen es estable, pero hay que defender. Así es. Entonces, se ha peleado por tener estos beneficios, se ha peleado por tener estos derechos y hay que seguir peleando. Entonces, el mensaje final es: no se queden pensando que es la Junta la que tiene que defenderlos, en que son las organizaciones. No, somos todos los trabajadores del Magisterio Nacional y las personas pensionadas las que tenemos que defender estos derechos para que tengan una pensión digna en el futuro, para que no ocurra lo que lamentablemente han intentado desde hace muchísimo tiempo, de cerrar los regímenes del magisterio para que solo exista un régimen como el de la Caja Costarricense del Seguro Social. Muchas gracias, don José Antonio, y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado y los esperamos en el próximo episodio. Pensiones, lo que debes saber.